organizaciones de la cultura. Este ciclo es organizado por el Programa de Alfabetización y Acceso a la Justicia, un programa que articula a 4 facultades de la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Humanidades y Artes, a la cual pertenezco, la Facultad de Derecho, en la cual está radicado el programa, la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en conjunto con la organización Alfabetización Santa Fe. Lo que nos venimos proponiendo desde hace ya casi 4 años es convocar desde la universidad y a voluntarios y voluntarias para alfabetizar en distintos lugares de la ciudad de Rosario, ya sean barrios populares a través del nexo con organizaciones sociales o escuelas de la zona, y en distintas unidades penitenciarias, como nos va a contar Guillermo en unos instantes. Previo al ejercicio de la práctica alfabetizadora de voluntarios y voluntarias, consideramos necesario llevar adelante este tipo de instancias de formación en formato de ciclos que hemos ido cambiando de temática y perspectiva cada año que lo fuimos realizando. En algunas ediciones le dimos más importancia a aspectos teóricos, desde donde se realizan las prácticas alfabetizadoras, es decir, la perspectiva de los derechos humanos, de la educación popular, de la pedagogía y la filosofía para la liberación, y en otras oportunidades nos hemos centrado más en aspectos técnicos de la alfabetización, tanto en técnicas específicas de enseñanza de la lectoescritura, como también a través del intercambio de experiencias de militancia social, cultural, territorial. En esta ocasión, la propuesta gira en torno a la experiencia de transformación social y cultural de la ciudad de Medellín, que viene logrando en cierto punto. ¿Sí pasa algo, ella? ¿Venimos bien? Ah, pensé que se había cortado, disculpen. Bueno, como les decía, vamos a charlar en torno a la transformación social y cultural de la ciudad de Medellín, que viene logrando en cierto punto recomponer a través de políticas públicas enlazadas con prácticas culturales comunitarias, parte del tejido social y cultural perjudicado por las terribles situaciones de violencia vividas a partir del narcotráfico en dicho país y en dicha ciudad, que ya son hoy, digamos, de público conocimiento a nivel mundial por la cantidad de producciones fílmicas y videográficas que hay sobre el ya famoso cártel de Medellín y la supuesta y guerra, entre comillas, guerra contra el narcotráfico, con todas las consecuencias que ello trajo consigo. La modalidad del ciclo van a ser 4 encuentros virtuales, que van a ser por este medio. Hoy vamos a hablar de la transformación cultural de Medellín, el marco histórico y cultural. Vamos a continuar el 10 de octubre a la misma hora con el eje gestión y planificación, encuentro entre Estado y organizaciones de la cultura comunitaria. Seguiremos el 24 de octubre con el eje de las organizaciones de la cultura comunitaria en el cambio sociocultural de Medellín. Y por último, vamos a cerrar el día 7 de noviembre con el encuentro a cargo de la organización Alfabetización Santa Fe, en donde se abordará la alfabetización de adultos y educación popular, nuestras prácticas, con la idea de poner en común algunas cuestiones propias de la práctica y las técnicas de enseñanza de la lectoescritura en los distintos contextos donde se llevan adelante por parte de la organización. Este ciclo es un ciclo de formación que otorga certificación con interés académico, así que también suma, además de sumar, digamos, herramientas para los y las voluntarios y voluntarias que se suman a la alfabetización, también suman un antecedente para los currículos académicos, para quienes cumplan con la asistencia a los encuentros. Así que ahora Eliana va a compartir ahí en el chat y también por los canales de comunicación un link para que completen el formulario de asistencia, que bueno, va a estar disponible hasta las 12 de la noche para este encuentro. Esa va a ser la modalidad para que ustedes puedan, digamos, dar el presente. Bueno, decir también que contamos con el auspicio y la adhesión a este ciclo del Gremio de Docentes Santa Fe Provincial y de la Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, yo antes de presentar a los invitados, a la invitada y al invitado del día de hoy, para este encuentro de apertura, quisiera señalar que estamos realizando esta actividad en el marco de las Jornadas Nacionales de Lucha de los Gremios Universitarios, hoy con un paro nacional docente y no docente, y mañana con paro docente. Como sabrán, estas medidas no son aisladas, sino que se viene dando con reiteración casi todas las semanas, frente a la situación de crisis presupuestaria que venimos atravesando desde las universidades públicas nacionales, a partir de, digamos, el ahogamiento promovido por el actual gobierno nacional. Y también en el caso de los docentes provinciales también tendrán mucho para decir al respecto con el ahogamiento presupuestario y las condiciones laborales que está imponiendo el gobierno provincial. Pero bueno, a principios de este año, en lo que respecta digamos, a la lucha gremial universitaria, tuvimos que organizar una marcha federal universitaria
con una convocatoria masiva de parte de la sociedad argentina en distintos puntos del país, para reclamar la actualización de la partida de los gastos de funcionamiento, que eran los gastos necesarios para sostener los edificios y las condiciones laborales para el desarrollo de las actividades cotidianas. Esto en su momento fue oído y se dio cierta solución después de esta masiva movilización y de varias jornadas de lucha, pero quedó por resolver la parte más importante del presupuesto, que son los salarios de los y las docentes y del personal universitario. Para que se den una idea, en relación con la inflación, los salarios llevan en lo que va del año la pérdida del 50% de su valor, lo que genera que tengamos alrededor de un 70% de trabajadores universitarios que se encuentran hoy por debajo de la línea de pobreza. En lo cotidiano les puedo mencionar compañeros que, por ejemplo, que ya directamente no les conviene ir a trabajar, por lo que significa el costo de transporte de su salario, o docentes que cubren los gastos de los materiales y trabajan, digamos, prácticamente ad honorem. Hace algunas semanas, el Congreso de la Nación aprobó una ley que, digamos, solucionaría esta situación, actualizando los salarios a un ritmo parecido al de la inflación, y con criterios que, digamos, son razonables y no comprometen a lo que dan a llamar el supuesto equilibrio fiscal, que es promovido por el actual gobierno. Nos encontramos no solo hoy en día ante la amenaza del veto presidencial a esta ley, que ya promovió el Congreso, como ocurrió ya con la actualización de las jubilaciones, sino con discursos que directamente promueven el arancelamiento y la privatización de nuestro sistema de educación superior, que sabemos que es un sistema que es ejemplo en el mundo por su acceso irrestricto y por la formación de calidad de innumerables profesionales que son tan necesarios para el desarrollo de una nación. Así que nada, no quería dejar de mencionar este contexto en el que estamos realizando esta apertura, que obviamente se suma a un contexto de crisis económica general, en donde un alto porcentaje de los niños y las niñas de nuestro país se van a la cama sin cenar, y donde aumentan desenfrenadamente la desocupación, la falta de vivienda, la falta de alimentos, las condiciones indignas de vida en general de la mayoría de nuestra población. Entonces, bueno, hacerles la invitación a que se sumen. Va a haber una nueva marcha federal universitaria que se va a realizar este 2 de octubre. Va a ser para quienes son de Rosario, desde la Plaza San Martín a las 16 horas, pero bueno, entiendo que va a haber puntos de concentración en todo el país para quienes son de acá de la ciudad. Eh, bueno, no quería dejar de charlar de este contexto, digamos, porque estamos en una jornada de lucha de los gremios. Y bueno, ahora ya para volver a situarnos en el tema de hoy, paso a presentar a la invitada y al invitado de esta clase de apertura. Como dije, la charla se llama La transformación cultural de Medellín, marco histórico-cultural, y va a estar a cargo de Shirley Zuluaga Cosme. Ella es profesional en comunicación y relaciones corporativas por la Universidad de Medellín, es especialista en mercadeo gerencial y magíster en administración y en administración también por la Universidad de Medellín. Cuenta con una amplia experiencia en la gestión administrativa y cultural, se desempeñó en los cargos de directora de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, subsecretaria de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio de Medellín, directora de la Red de Escuelas de Música de Medellín, jefe de producción de la Sexta Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, y como subsecretaria de Patrimonio y Fomento Artístico y Cultural del Instituto Departamental de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Fue miembro del Consejo Municipal de Cultura de Medellín, se desempeñó como docente en la Comisión Administrativa de la Fundación Universitaria de Bellas Artes de Medellín y participó en la Mesa Cultural de Instituciones de Educación Superior de Antioquia, de la que hoy hacen parte más de 20 instituciones. Por otro lado, contamos con la participación de Herman Montoya, que es antropólogo de la Universidad de Antioquia y especialista en educación ambiental y en gestión e intervención del patrimonio construido de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Lidera el programa de bibliotecas, lectura y patrimonio de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín y coordina el plan de lectura y escritura. Montoya ha dirigido proyectos entre los que se destacan la formulación de los planes corregimentales de cultura, el Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020, Medellín, una ciudad que se piensa y se construye desde la cultura, la investigación sobre la memoria cultural del barrio Moravia para la formulación del programa del Centro de Desarrollo Cultural y la investigación sobre las trayectorias culturales de las zonas en que se construyeron los últimos parques biblioteca de la ciudad. Ha sido subsecretario de Cultura de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín y ponente en distintos foros locales, nacionales e internacionales. Bueno, sinceramente no tenemos más que palabras de agradecimiento por su predisposición, por ayudarnos a la realización de este ciclo, no solo con su participación el día de hoy, sino también conectándonos con varios de los participantes
que van a estar presentes en los siguientes encuentros. Así que estamos muy, muy contentos y muy agradecidos por que se hayan sumado y por toda su predisposición. Ahora, antes de darles la palabra, les van a decir algunas palabras Guillermo Cabruja, que es el responsable de la organización, Alfabetización Santa Fe. Luego vamos a tener la intervención de Shirley y Germán. Y al final daremos un espacio para que se realicen unas 3 o 4 o 5 preguntas a modo de cierre, depende de cómo estemos de tiempo. La idea es que no nos demoremos más de 1 hora y media, 1 hora 45 minutos aproximadamente. Así que nada, yo sin más y agradecido con los participantes y con todos y todas ustedes por haberse sumado el día de hoy. Le doy la palabra a Guillermo. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos y a todas? Nosotros somos una asociación civil que se llama Alfabetización Santa Fe. Los que pudieron ver el video, ese video se filmó cuando iniciamos en el año 2013-2014, fue cuando empezamos en las cárceles. Nosotros llevamos más de 500 personas alfabetizadas en situación de encierro, más muchísimas más que participan de talleres literarios, bibliotecas y actividades que desarrollamos en cárceles de la ciudad de Rosario. También trabajamos en barrios, hemos trabajado en muchos barrios de la ciudad de Rosario, y estamos en Ludueña y en Tío Rolo, y también trabajamos en escuelas, en escuelas primarias haciendo apoyo escolar para niños de sobredad, tratando de que puedan acompañar una clase con la lectoescritura, o sea, mejorando su lectoescritura y bueno, y también ahora eh, empezamos a trabajar en escuelas secundarias, haciendo apoyo escolar para jóvenes, niños y niñas también de escuela secundaria que tienen serias dificultades de lectoescrituras. Algunas ni conocen las letras y otros obviamente no pueden llegar a seguir el ritmo de un profesor o una profesora en su clase y son copiadores de letras. Estamos trabajando en 4 escuelas secundarias y pensando en trabajar en otras. Trabajamos con 56 alumnos, para que tengan una idea, 56 alumnos de secundaria. También vamos a los domicilios en distintos lados, fundamentalmente en los barrios que estamos. Damos de comer, o sea, tenemos merenderos donde damos de comer, y además para nosotros la comida, la ropa, la frazada, el colchón, la cama, todo lo que conseguimos para la gente en los barrios que estamos trabajando son parte de un contexto alfabetizador, y generamos la confianza para que nos permitan entrar a sus hogares a enseñarles a leer y a escribir, o en algunos casos a poder pasar a un EMPA o a un CAEVA, y bueno, hacemos todo ese tipo de actividades, siempre en el marco de la alfabetización y de la educación popular. Bueno, en la semana que viene, o posterior a esta charla, les vamos a estar comunicando en todos los lugares donde estamos alfabetizando, para quienes quieran ser voluntarios, sumarse a, a una actividad en los distintos lugares. Le vamos a poner lugar y horario y día y referentes de cada espacio para que se puedan sumar y acompañarnos en esta tarea. Así que bueno, muchas gracias por participar y es un orgullo que estén con nosotros. Bueno, entonces a continuación ya le damos la palabra a Shirley y a Herman. No sé si quieren arrancar ya con la proyección de la diapositiva. Sí, sí está bien. Si quieres abrir. Gracias, Herman. Bueno, primero pues agradecer esta invitación que nos hacen desde este grupo pues como de trabajo que viene haciendo
un impacto tan importante, pues como lo consciente, responsable y de incidencia en el cierre de brechas. Agradecemos mucho también las conversaciones previas con todas las personas pues que estuvimos preparando este encuentro, y agradecerle pues a mis compañeros también de Medellín, que nos van a acompañar en el resto del ciclo, por sumarse. Quiero invitarlos a que esto sea una conversación, pues como también de doble línea, como decía ahorita Santiago, que tengamos la oportunidad al final de esta concreta y conversación, pues como que podamos tener alguna interacción con ustedes. Y pues estamos pues como siempre dispuestos en que a partir de la conversación que hoy tengamos, Herman y yo, con ustedes, pues todas las eh, consideraciones, inquietudes y también algunos de los materiales que nosotros tenemos, pues puedan ser compartidos con ustedes. Entonces, muchas gracias por esta invitación y espero que la conversación entre Herman y yo pueda ser una contribución en la conversación y diálogos que hoy ustedes también tienen desde Rosario, con esta oportunidad que también tenemos desde el diálogo de situaciones similares que también hemos vivido desde acá, desde Medellín. Buenas tardes. También quiero agradecer a Guillermo, a Santiago, a todo el equipo pues, que organizó este ciclo de conversaciones, a la organización Alfabetización Santa Fe y a la Universidad de Rosario por invitarnos. Yo creo que nosotros, esta charla, solamente quisiéramos lograr dos cosas. La primera, yo creo que es inspirar a seguir trabajando por construir una sociedad más justa desde el lugar que nos toque. En el caso mío, pues, y en el caso de Cirley, en algunos momentos, desde su presencia en una entidad pública como la Alcaldía de Medellín, y en el caso mío, pues ya 27 años en esa misma alcaldía, pero con el propósito siempre como funcionario público de intentar que eso que hacemos desde el Estado realmente contribuya a cerrar esas brechas de inequidad. Y lo otro que uno en estas conversaciones también intenta es entender primero que los cambios que uno quiere para la sociedad, para su barrio, para su espacio más cercano o para su país, no se, No dan, sea, no se dan de buenas a primeras y, y que no son a través de líderes, o al menos como uno hay veces piensa que el relato de Medellín se va difundiendo por América Latina, que fue producto de uno o dos alcaldes, y realmente detrás de eso hay todo un movimiento social que es al que le quisiéramos dar mucha más protagonismo y relevancia. Hoy estoy desde, y digo que inspirado, hoy estoy desde un municipio muy pequeño del centro del país que se llama Paipa, en una reunión de la Red Nacional de Bibliotecas de Colombia, y a mí lo único que me producen estos proyectos, y cuando uno escucha las experiencias de los compañeros que están en lugares muy lejanos de la centralidad de este país, en el Amazonas o arriba en La Guajira o en el Bichada, que son zonas selváticas de este país, entiende la valía eh, de cada una de las personas que trabaja desde sus puntos específicos en este país para contribuir a que las cosas cambien y a que la gente tenga unas oportunidades de vida diferentes. Y lo digo porque ahora que pasaron el video de esa primer graduación de alfabetización, a mí eso me conmueve mucho y me inspira a entender que lo que uno hace y que hay veces se le vuelve tan cotidiano que ya no lo ve, es súper importante, porque
esas pequeñas transformaciones son realmente las que después permiten las grandes transformaciones que necesitan nuestras ciudades, que necesitan nuestros barrios o esos lugares donde nosotros habitamos. Ese es un poco el espíritu entonces de esta conversación, inspirarlos también, que ustedes vean en Medellín más que un ejemplo, una posibilidad de inspirarse a hacer otras cosas y a continuar haciendo y batallando por lo que debemos continuar trabajando día a día, y es tener sociedades mucho más democráticas y equitativas. Así que adelante con la presentación, por favor. Esta presentación está dividida como en 4 momentos. Yo voy a tratar de ser un poco ágil porque nos interesa también la conversación que podamos hablar con ustedes. Un primer momento, un poco el contexto de esta ciudad de Medellín. Un segundo, qué fue lo que pasó y cuál era la situación que estábamos viviendo, cómo estamos hoy y cuáles son los nuevos retos que está enfrentando una ciudad como Medellín, a pesar de toda la transformación que hoy hemos tenido. La próxima, por favor. Bueno, un poco para ubicarlos, pues no sé, Colombia está un poco al noroccidente de América del Sur. Antioquia, que es el departamento del que Medellín es capital, está también al noroccidente de nuestro país. Tiene una característica, y es que no solamente estamos en el interior, sino que también tenemos mar, que por mucho tiempo Antioquia lo desconoció, pero tenemos salida al mar por el mar Atlántico. Y Medellín es la capital de ese departamento de Antioquia. Está conurbado con 10 municipios más, en total son 11 municipios, y en esos 11 municipios tenemos una población por lo menos de 4,5 millones de personas. Medellín en este momento tiene casi 2,600,000 habitantes, es decir, una ciudad que ha crecido bastante en los últimos años y que tiene unas complejidades importantes por todos los temas de conurbación que hoy vivimos. Sin embargo, estamos atravesados por un sistema de transporte masivo que permite conectar el norte, que ha sido la zona realmente que ha tenido las peores condiciones sociales, y el sur, que se ha constituido como la zona donde se ubica la población con mayores ingresos, aunque ya hay en esa zona municipios donde por supuesto nos vamos a encontrar con poblaciones en situación de pobreza y en algunos casos de miseria. La siguiente, por favor. Esto que ustedes ven aquí es Medellín. Medellín está metido dentro de un valle, por eso el Valle de la Aburrá, y eso que ustedes ven que es como una línea blanca que nos atraviesa, es un río, que es el río Medellín, y es el que en últimas, en términos de la forma como la ciudad va a crecer más adelante. Esta es una imagen de 1921, donde teníamos aproximadamente 91, 92,000 habitantes, y esa parte que ustedes ven hacia el fondo es una gran montaña que es como una barrera natural que nosotros tenemos y que está en el oriente, y hay otra gran montaña que nos atraviesa a todo el frente en el occidente. Esos accidentes geográficos hacen que la ciudad tenga también unas restricciones, pero ahora vamos a ver cómo esta ciudad sigue siendo, y ahí se derivan un poco también los problemas que nosotros vamos a heredar por allá en los años 60, en los años 40, después de una gran violencia que tuvo el país. Por favor, la próxima.
Este ya es una imagen del 28, ya 120.000 habitantes. Si querés, Iliana, pasás ahí rápido. Esta imagen es del 45 y andate hasta la última imagen de cómo vamos hoy. Esa de la anterior, Iliana. Miren cómo la ciudad fue creciendo de una manera, primero totalmente desordenada. Fuimos habitando esas montañas a través de procesos de autoconstrucción. eh, y esa zona nororiente, es decir, esas que ustedes ven en la pantalla a su mano izquierda, es pues lo que más se ha conocido como la comuna o la zona nororiental de Medellín, y es una zona de autoconstrucción muy fuerte, donde en los años 80 unos movimientos sociales impresionantes y un proceso de participación social y comunitaria con un protagonismo muy interesante, que fue la participación después de la conferencia que se hizo en 1968, el encuentro episcopal, la teología de la liberación, hizo que esta parte del nororiente estuviera acompañada por sacerdotes que efectivamente creían y tenían una fe muy fuerte, pero también entendían que había mucha injusticia social y que era necesario generar proyectos, procesos sociales en esas comunidades que permitieran que esas condiciones de pobreza tan extrema pues mejoraran. Hoy Medellín, si ustedes algún día o alguno de ustedes ha visitado Medellín, van a encontrar que a pesar de que esos barrios están hoy en esas laderas tan empinadas, todos hoy pueden tener acceso a los servicios públicos básicos de agua, zonas de reciente urbanización en las que todavía, pues, sobre todo por los procesos migratorios que se han venido dando en los últimos años, que ya tienen ese tipo de carencias, pues, de servicios básicos. Por favor, la próxima. Bueno, una cosa de contexto, y eso por supuesto, se traduce también en una ciudad como Medellín, y es que nosotros tenemos el segundo nivel de desigualdad en América Latina. Hay una cosa bien interesante, pues a pesar de que Colombia puede tener unos índices económicos altos, la forma como se distribuye la riqueza en este país es totalmente desigual. Es decir, la riqueza que ha producido este país en toda su historia está concentrada en pocas manos, y por eso una ciudad como Medellín tiene índices de pobreza, a pesar de todos los avances que hemos tenido, casi del 33%, y unos índices de desempleo también muy altos. En algún momento estuvimos en un dígito. Hoy el índice de desempleo de Medellín es de el 11,3%, y esto sin duda es un gran reto que hoy tiene la ciudad, de bajar ese índice de desempleo, porque ese índice de desempleo, pues por supuesto, contribuye a la agudización de la pobreza en esta ciudad. La próxima, por favor. Bueno, vamos a la historia reciente de la ciudad. Medellín tuvo entre finales de los años 80 y, y parte de los 90 una situación de violencia generalizada impresionante, que también se traduce en la violencia que tuvo el país por la confrontación armada de guerrillas, paramilitares, narcotráfico.
es decir, un caldo de cultivo bastante fuerte que hizo que, bueno, y el fenómeno del narcotráfico que se sembró en la ciudad, que con pues, lo que decía ahora Santiago, y que pues, yo creo que más de uno lo hemos podido ver por las series televisivas, eh, y es la presencia del cartel de Medellín de manera muy fuerte, que hizo que se desatara una violencia donde se perdieron una cantidad de jóvenes impresionantes de esas comunas que les mostré ahora, de esas laderas de las montañas, que fue donde se nutrió todos esos ejércitos que creó Pablo Escobar para poder fortalecer su negocio del narcotraficante. Eso nos llevó a tener en el 91, que a mí esta cifra siempre me estremece, más de 6.700 personas muertas por el conflicto. En este, y 300, o sea, el índice que tuvimos fue de 382 muertes por cada 100.000 habitantes. Y una cifra diaria de 18 muertes diarias, o sea, eh, era una ciudad que fue acorralada por el miedo, y cuando una ciudad, un municipio se acorrala por el miedo, en últimas se vuelve una cárcel. Y yo creo que Medellín tuvo varios años en los que nosotros fuimos una cárcel cercada por el miedo. Pero hubo una cosa, yo creo que fue interesante, y ahí es donde pues entra, yo creo que un poco el tema de la política pública, pero también el tema de la importancia de los movimientos sociales y de los movimientos culturales. Y es que ante ese miedo que no todos teníamos en esta ciudad, fueron las organizaciones culturales las que, una frase de Leonard Cohen que a mí siempre me inspira mucho, y es que Leonard Cohen en alguna de sus canciones dice que hay una grieta en todo, pero por ahí es por donde efectivamente nos entra la luz. Y yo creo que el sector cultural fue el único sector que logró de alguna manera ver esa grieta y que nos entrara la luz para pensar que era posible una ciudad diferente, es decir, una ciudad cercada por el miedo, y unos señores con pues, un movimiento cultural tan fuerte que empezó a tomarse las calles y a pensar que la única forma de salir de esos procesos violentos era a través de los proyectos culturales. Por favor, la próxima. Frente a este proceso de crisis, bueno, en los años 90, eso no fue solamente un fenómeno aquí en Medellín. En el año 90 aquí fueron asesinados tres candidatos presidenciales, Galán, un desmovilizado del M-19 que acababa de hacer, de tener un proceso de paz, y se estaba reincorporando a la sociedad civil, y estaba reincorporándose pues a todos los procesos democráticos del país. Y Pizarro también es muerto, y un candidato de la Unión Patriótica, un partido de carácter comunista, Bernardo Jaramillo. Entonces fueron tres en el año 90, y eso fue acá pues en Medellín. Medellín es solamente un caso específico donde esa violencia que sufrimos en todo Colombia se logra expresar. Eso hace que el gobierno nacional, en el caso de Medellín, donde estaban cayendo muchos jóvenes en esa guerra fratricida, creara una cosa que para nosotros fue muy importante: la Consejería Presidencial para Medellín y su área metropolitana. Esa consejería hizo una cosa que fue muy importante, es decir, sentar a los
a las organizaciones sociales de la ciudad, a los movimientos sociales, a las universidades, al Estado, es decir, a todos los actores sociales de la ciudad, a pensar en la posibilidad de una ciudad distinta, buscar acciones que nos permitieran salir de esa crisis violenta tan impresionante, y ese diálogo que hoy se conserva entre la sociedad civil, el sector empresarial, el sector... Sí. ¿Aló? Sí, aló. Te estamos escuchando. Ah, ya, ya. Es que sentí que una voz estaba preguntando algo. Entonces, esa consejería presidencial lo que generó fue un movimiento social muy importante con casas de justicias ubicadas en distintos sectores de la ciudad, repotenciando procesos culturales, haciendo ver cosas de los jóvenes que habían sido totalmente macartizados, y se creó un programa que para mí fue muy importante, Muchachos a lo Bien, con una corporación que se llamó Corporación Región, y Muchachos a lo Bien, a diferencia de lo que... Hola, le cortó a Herman, ¿no? Sí, parece ser. Sí, Bueno, sí. mientras él ingresa, voy a retomar pues como la presentación mientras vuelve a tener la conexión. Digamos como que este movimiento, digamos que fue un movimiento que involucró eh, la participación de no solo de jóvenes, sino también como de el movimiento comunitario del movimiento comunitario de la ciudad, que realmente pues como que fue la posibilidad en ese momento de hablar de asuntos muy complejos que estaban pasando en las distintas comunas de nuestra ciudad, pero que igualmente pues como que se tenían las posibilidades también de que estos chicos y chicas se encontraran con unas oportunidades distintas en esos entornos que eran, digamos, como de atracción de los chicos para estos, digamos, grupos y bandas de la ciudad en los términos, pues, como de lo que tenía que ver con el sicariato, que fue, pues, un momento bastante difícil de la ciudad, y también del narcotráfico. Claramente esto fue acompañado, esto fue un movimiento de la presidencia, pero fue acompañado también por los dos gobiernos siguientes, los cuales adoptaron, y es como una trazabilidad que se tiene en la ciudad, la cultura, digamos, y los procesos sociales han sido, digamos, uno de los ejes de la transformación de Medellín en cada uno de los gobiernos. Hay que destacar aquí que, como ahorita lo decía Herman, no ha sido, digamos, como un proceso de liderazgos solamente desde lo institucional, sino que aquí la relevancia de la cultura viva comunitaria, que es un movimiento incluso aquí en la parte pues como de Centroamérica y Suramérica, ha sido muy fuerte en la interlocución que se tiene pues como con el Estado. Entonces, aquí, pues digamos que ese esfuerzo de la presidencia, el esfuerzo de los gobiernos locales y el movimiento de cultura viva comunitaria dio lugar, pues, como a las posibilidades que se abrieron desde la Consejería Presidencial. Ellen, das, por favor, la siguiente diapositiva. Eh, Luego acá, bueno, ahí entonces digamos que lo que se dieron, digamos, a partir de estos espacios fueron los diálogos de Medellín Alternativas de Futuro. Estos se realizaron de manera sistemática
durante aproximadamente 5 años, en el que participaron las distintas comunas, sectores, poblaciones, pues como de la ciudad, con unas lógicas muy fuertes desde como les decía, desde los movimientos comunitarios, en el que el diálogo daba como la oportunidad de conversación aquí entre lo público, lo privado, las entidades de base social. Y esto, digamos que tenía un foco muy importante, como ahorita les mencionaba Herman, en esos barrios con las brechas más grandes en los temas de pobreza, educación, en todos los temas de género, de violencias de género, y estos fueron focos de, digamos, como de atención para lo que en algún momento incluso Medellín se ha nombrado y es como una experimentación permanente social, Medellín como un laboratorio que se ha convertido, digamos, como en el ejercicio de pensamiento, de pensar esta ciudad desde esa ciudad urbana, pero también esa ciudad que es rural, con un foco muy claro en la comprensión de lo social, lo educativo y lo cultural, que ahorita, como les mencionaba, como que todos estos sí hacemos, incluso hay un documento que da trazabilidad de cómo el tema de la cultura ha permeado la transformación de la ciudad, es porque en cada uno de esos planes de desarrollo se ha tenido el foco en lo social, educativo y cultural como posibilidad de cierre de brecha. Dale, Eli. Gracias. Entonces ahí entra pues como les digo ahorita el papel de la cultura y la participación en esta transformación de Medellín. Nosotros en la ciudad de Medellín hemos entendido que la cultura claramente tiene un foco en la creación, ¿cierto? En las manifestaciones artísticas, pero hemos entendido la cultura como una expresión desde la cultura, desde la construcción, que se puede hacer como la cultura desde un derecho, ¿cierto? Que permite a los ciudadanos y a la ciudad la construcción realmente de la equidad, la inclusión y la convivencia. Y por eso, incluso nosotros fuimos la ciudad que tuvo el primer plan de cultura en los años 90 en el país, ¿cierto? Y desde ese primer plan de desarrollo al actual, realmente ha sido unos planes de desarrollo construidos con toda la ciudadanía y que ha tenido incluso en el país las mayores inversiones en los temas de la cultura. Esto que ha hecho, pues realmente que la cultura se asuma aquí en Medellín como con un enfoque de derecho y como un factor clave de inclusión y de equidad. Nosotros claramente, digamos, como desde la perspectiva de derecho, pues hemos asumido esto es realmente, yo creo que para ustedes incluso es muy cercano, porque pues como la Declaración de los Derechos Humanos de los años 40, más o menos 48, se declara la cultura como un derecho, ¿cierto? Y nosotros ahí nos hemos enmarcado también desde la Constitución Política de Colombia, pero en nuestros planes de desarrollo, como les decía, desde los años 90, se ha determinado la cultura y la participación ciudadana como un factor clave de inclusión y desarrollo, como la posibilidad clave para la construcción de una Medellín que en ese momento estaba bastante convulsa. Entonces, digamos que lo que se hizo en los diálogos compartidos fue hablar de una equidad en la ciudad, es decir, cerrar esas brechas desde ahí para que realmente se apostara a una ciudad que necesariamente tuviera escalas de desarrollo humano más justas e incluyentes. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, cuando hablamos de más justas e incluyentes, pasa por las infraestructuras que se construyeron en cada una de estas comunas que tenían grandes brechas. Dos, la constitución de muchos espacios que ahorita les contaremos de participación de todas las partes en las conversaciones de las decisiones de la ciudad. Y tres, las posibilidades también de la garantía de oportunidades desde estas infraestructuras, como Medellín lo ha llamado, un urbanismo social, desde ese desarrollo de las comunidades. Y pensando siempre en un foco de inclusión en donde realmente lo que buscamos siempre desde el modelo de ciudad pensado desde la cultura es un modelo que permita
que cada uno de los ciudadanos que está en Medellín en este cierre de brechas tenga lugares, contenidos y oportunidades que le permitan entrar a espacios de dignidad y de desarrollo integral y sostenible. Todo esto, digamos que todo este movimiento que se dio de conversaciones, de decisiones de ciudad y de la generación de un urbanismo social, lo que llevó fue a entrar en unos procesos de mejor convivencia. Aquí una convivencia entendida más desde las percepciones de esta ciudad, la identificación de las diferencias, pero sobre todo desde entender en esos espacios que se construyeron que realmente la disonancia que se podía tener como ese momento de confluencia de distintos era la posibilidad de generación de nuevas oportunidades y que realmente pues eso daba cabida a la posibilidad de la construcción de una ciudad distinta, una ciudad que en Medellín la nombramos como una ciudad que se piensa y se construye desde la cultura. Entonces, ahí, dale en la siguiente diapositiva. Entonces, ahí entra, digamos, como esa construcción colectiva donde entendimos que ese momento álgido de la ciudad, ¿cierto? De la consolidación como un pensamiento en el que en algún momento dijimos como el fracaso colectivo tiene que tener una solución colectiva en la que todos tenemos que tener una voz y una responsabilidad. En ese momento, que fue pues como los momentos que ahorita mencionaba Herman, marcados por procesos de violencia generalizada en la ciudad, eh, hicieron que las dinámicas de la ciudad pues, estuvieran en un orden social, educativo, político y económico muy enfocadas al cierre de la brecha, al cierre de brechas. Aquí hay que destacar algo, y yo creo que es algo que aquí en esta conversación como con ustedes es un llamado, y es que nosotros hemos logrado hacer consensos, o sea, tenemos la capacidad de hacer consensos, de sentarnos en mesas con muchas personas, de lograr tener posibilidades de negociación como de todos los intereses promovidos con una lógica siempre de participación en la ciudad, con una convocatoria que es amplia y articulada de muchos sectores. O sea, aquí hay una conversación amplia del sector social, con el sector educativo, con el sector cultural, y eso es lo que ha posibilitado que hayan unas transformaciones en las últimas décadas que han dado cabida pues como a una posibilidad de una ciudad que hoy, digamos, sigue teniendo grandes desafíos, pero que sigue trabajando en la posibilidad de un futuro, digamos, como un presente muy consolidado en los temas de cierre de brechas. Aquí hay que destacar algo, y es que, digamos, que esta construcción primero ha respetado, digamos, como esa perspectiva histórica de la ciudad, de lo que la ciudad ha venido construyendo. Segundo, ha tenido un componente de comprensión sociológica de una ciudad con foco territorial y poblacional. Tercero, se ha entendido, digamos, como la construcción de capital social y de tejido social y cultural como espacios simbólicos, y que esto ha materializado unas concepciones del proyecto, pues como de ciudad, que permanentemente está en reflexión y en construcción con otros. Aquí realmente, digamos que la cultura para la convivencia es construido desde un pensamiento muy claro de reconocimiento del papel de la cultura en la búsqueda de alternativas de futuro y en los procesos de formación y afirmación de la ciudadanía cultural de esta ciudad, que realmente lo que han buscado siempre es la construcción permanente para las poblaciones y los territorios. Aquí, como les digo, la invitación es clara, y es que la participación social desde la diversidad en procesos culturales ha hecho presencia contundente en todas las decisiones públicas de la ciudad y en la cultura política que se evidencia pues claramente en la consolidación de un proyecto de ciudad. Esto realmente cómo se ve como en el día a día de nuestra ciudad. Se ha visto en los planes, sí, en los planes de desarrollo que realmente han sido cruciales para determinar
unas rutas que se han tejido con los grupos sociales, ¿cierto? Además, pues como de los espacios que se tienen con ellos. Pero yo invitaría a que hagamos ahí como una reflexión de cómo ustedes también hoy fortalecen, por ejemplo, como estos movimientos, que es el movimiento en el que nos invitan a estar en este espacio, y es porque acá, por ejemplo, las instancias de participación han sido fundamentales. Aquí hay unos consejos ampliamente diversos, hay unas mesas, como por ejemplo la mesa de lectura, escritura y oralidad, que tiene a diversos sectores de la ciudad conversando en torno a Leo. Se construye unos espacios de ciudad, por ejemplo, como las fiestas del libro y la cultura u otros espacios de la ciudad, con organizaciones de todo tipo. En las bibliotecas hay unas mesas ampliadas donde se sientan con las bibliotecas comunitarias y de otros movimientos sociales para construir, digamos, como contenidos y ofertas de ciudad. En el movimiento de las redes artísticas hay, por ejemplo, un movimiento muy fuerte, y es la participación de los grupos de padres vinculados con las estrategias que se tienen desde las redes artísticas con los chicos y chicas en los temas de patrimonio y las mesas alrededor de los temas patrimoniales. Entonces, digamos que ahí hay un foco muy importante de cómo desde la cultura realmente lo que estamos buscando es la construcción de nuevas ciudadanías, en la posibilidad de tejiendo pues como estos relatos comunes en los barrios, en los corregimientos y en las comunas alrededor del cierre de brechas, un poco como decía pues como Martín Barbero en algún momento, la ciudadanía cultural aquí en Medellín se logra tejiendo un relato de percepciones, memorias comunes, memorias sociales, memorias culturales, que aunque pueden ser en sus momentos conflictivas, realmente se convierten en el hilo que nos ha anudado en el tiempo para la construcción. Bueno, no sé si Herman se pudo ya volver a unir, y si no, mientras tanto, los invito, dale ahí en la siguiente diapositiva, a ver un corto video sobre esto que les estoy diciendo, sobre el tema de el cierre de brechas desde el urbanismo social y desde el urbanismo construido para el cierre y calidad de vida de las comunidades con brechas grandes en educación, cultura y sociales. ¿Puedes poner por favor el video? Gracias. El audio... Medellín es un caso inspirador para las ciudades del mundo porque representa una ciudad que vivió una profunda crisis y a través de un proceso colectivo muy amplio avanzó a niveles muy importantes de calidad de vida y de convivencia. Queremos contarles a ustedes una experiencia compartida, ¿no? En el caso de Jorge y el mío, hemos tenido también como coprotagonistas de un proceso de transformación social y urbana que ha habido en la ciudad. Medellín ha sido conocida en el mundo por una crisis asociada a la violencia y al narcotráfico, pero la crisis fue mucho más profunda y mucho más estructural. Medellín pasó en 1950 aproximadamente de tener 350.000 habitantes, en los años 90 en el área metropolitana más de 3 millones. Como muchas ciudades del sur global, ciudades latinoamericanas que tienen un problema estructural en darle respuesta a ese crecimiento explosivo. Pero aquí se junta el tema del desplazamiento y el tema de la violencia. Una experiencia que Medellín puede compartirle al mundo es la construcción democrática del proyecto de ciudad. Coincidió la crisis con el surgimiento de la democracia local en el país, y de la mano de eso y del diálogo social durante los años 90, Medellín construyó colectivamente, tanto en lo político como en lo filosófico y el conocimiento, una apuesta por el cambio que hoy muestra resultados. Esa transformación del diálogo y esa transformación de los liderazgos y los consensos que se han ido creando son de alguna manera las razones en la sombra que han producido los proyectos y los procesos de transformación que vamos a explicar nosotros.
Vamos a empezar un recorrido y a contarles un poco la estrategia de intervención que denominamos urbanismo social, de la cual una serie de proyectos de intervenciones urbanas en calles, vivienda, transporte, de programas culturales y de educación, y que a partir de las intervenciones urbanas realmente tenga un impacto de transformación en la vida cotidiana y en la vida de la gente. Una de las lecciones de Medellín es pasar del plan al proyecto. Los proyectos urbanos integrales se convierten en una experiencia real de transformar espacios públicos como este para los niños, transformar un colegio nuevo, hacer la intervención de transporte público con el Metrocable. Es un encadenamiento de proyectos que uno sumado a otro terminan haciendo una transformación integral en el barrio. La base de la estrategia de urbanismo social se apoya en cómo conectar la vida de la ciudad, cómo multiplicar los espacios de encuentro. Antes de la construcción del puente y del proyecto, esta era una frontera urbana. En este barrio, La Francia, los muchachos no podían pasar después de las 5 de la tarde al barrio Andalucía. Y es una estrategia que combina infraestructuras de transporte de gran escala, como el Metrocable, que está integrado al sistema metro de la ciudad, pero también, simultáneamente, es una estrategia que transforma el itinerario del día a día, como este puente que conecta los dos barrios, como estas escaleras que llevan a la vivienda y a los accesos de cada una de las casas. Y este lugar, que es una terraza de una de las casas, muestra también que la transformación y el mejoramiento del acceso y del espacio público al frente de cada una de las casas facilita no solo la vida de las familias, sino la creación de negocios. Como conclusión, la arquitectura y los proyectos urbanos han sido una herramienta extraordinaria, pero también la calidad en el diseño, que tiene que ver con hacer los proyectos de la mejor calidad para algunas de las zonas con mayores problemas de la ciudad. Los retos de la sociedad urbana contemporánea incluyen, si pretendemos superar la crisis de inequidad, de exclusión, de déficit de espacio público, de ausencia de dotaciones de equipamientos, la falta de conectividad y accesibilidad a las ciudades, intervenciones multiescalares que incluyan operaciones de acupuntura urbana, de acción barrial comunitaria, pero también desarrollar grandes estrategias, es decir, un nivel estratégico de intervención que permita dinamizar la economía, la ciudad y la sociedad. Estamos en una de las más complejas experiencias de la historia de Medellín, que es el proyecto Parques del Río, que es una estrategia que cambia radicalmente los paradigmas históricos del desarrollo urbano de Medellín. Es un proyecto de proyectos, es una estrategia de transformación integral de la ciudad que va a permitir hacia el futuro, de la mano del plan de ordenamiento territorial, es decir, el plan general de la ciudad, no solo generar nuevo espacio público, una mejor estructura ecológica para la ciudad, sino un conjunto de variables que tienen que ver con la articulación de la ciudad a la región y por ende un desarrollo del sistema multimodal que incluye los modos férreo y motorizados, pero también los sistemas de bicicletas y los sistemas peatonales. Incluye la posibilidad de generar el mayor parque urbano de la ciudad, en una ciudad que tiene un déficit estructural y extremadamente grave de espacio público. Un asunto que es vital es cómo financiar la ciudad, porque tenemos que evolucionar de lo que yo llamaría el asistencialismo urbano a unas ciudades que son capaces de generar con sus propios desarrollos recursos para que a su vez los desarrollos continúen. Por último, hay que decir que este proyecto es el eje fundamental de la agenda frente al cambio climático. Es la posibilidad que tiene la ciudad de cambiar el paradigma de la ciudad de las máquinas, de la ciudad del automóvil, hacia la ciudad de las personas. Hemos aprendido muchísimo de la planeación multiescalar y de los proyectos catalíticos que transforman la realidad. Esa combinación entre la dimensión estratégica que orienta las grandes agendas del desarrollo de la ciudad y las intervenciones barriales, puntuales, que hacen que la vida de las personas realmente cambie, es un aprendizaje que Medellín puede compartir al mundo. Estamos hablando de que estamos en un proceso de mejora. Ninguna ciudad termina de transformar su realidad, pero yo creo que los cambios que se han hecho realmente son importantes y permiten ver el futuro con optimismo. Gracias,
Eileen. Bueno, aquí como ustedes verán, digamos que aquí hay un llamado y es, sí, hay una transformación urbana, pero realmente en Medellín esto se ha llamado como una transformación de urbanismo social. ¿Por qué? Porque realmente lo que ha permitido, digamos, como toda esta infraestructura es una generación, digamos, de contenidos, de formas de vernos como ciudad y de lugares donde se han dado en este momento la posibilidad de otros diálogos. Estas infraestructuras que ustedes ven ahí principalmente se han focalizado en las zonas donde hay menos, digamos, como unas condiciones de calidad de vida difíciles, porque, por ejemplo, el tema de la movilidad, el tema de con los metrocables, como ustedes vieron que van a las laderas, el tema de los parques, biblioteca, que también están en lugares, digamos, donde se focalizó principalmente esas oportunidades de cierres de brechas y, por ejemplo, el movimiento de las redes de escuelas de música y de las casas de la cultura, que también están en aquellos espacios, lo que ha sido es la posibilidad de unos espacios donde convergen las conversaciones de lo público, desde lo institucional, sí, pero sobre todo de lo comunitario, de una construcción de esos espacios desde lo comunitario. La infraestructura se ha sido, digamos, como un foco desde la misma institucionalidad de la alcaldía, pero ustedes van a cada uno de estos lugares y está habitado, construido, pensado por las juventudes, los niños, las familias, los movimientos sociales de base social y comunitaria de las comunas y corregimientos. Y han sido incluso, digamos, lugares de transformación bastante relevantes, voy a decirlo específicamente, por ejemplo, de la red de escuelas de música, que son aproximadamente 5.000 niños y niñas en toda la ciudad, en el que realmente los padres de familia o sus familiares más cercanos estuvieron o siguen estando involucrados en algunos, digamos, bandas o espacios, pues como que realmente están al margen de la ley, pero estos espacios han logrado construir unos proyectos de vida distintos para esos niños, niñas y adolescentes que están ahí y que luego de más de 20 años de, por ejemplo, este movimiento de la red de escuelas de música en todos los barrios ha logrado transformaciones importantes, no solo ahí en el barrio, sino también de proyectos de vida en los niños y las niñas. Ahí entonces, pues como da Leilen en la diapositiva, realmente entonces aquí el llamado es a que nosotros hemos estado viviendo, digamos, como haciendo una revisión en la siguiente, haciendo una revisión siempre como de la visita de, digamos, como de lo que ha sido nuestra ciudad, de los grandes desafíos que hemos tenido como ciudad en esos momentos de grandes brechas de inequidad y por eso de violencia y por eso de un círculo, digamos, como de dificultades grandes para Medellín y su área metropolitana, a siempre pensarnos en la posibilidad de construir, digamos, como desde los espacios, como les decía, parques, bibliotecas, centros de desarrollo, casas de la cultura, un presente distinto que claramente se vive y se construye desde cada uno de estos espacios. Y así hemos pues como diseñado, digamos, como el presente y el futuro de esta ciudad, Dale Eilen, y en ese futuro de la ciudad, digamos, como que hoy está condensado desde los años 90 a hoy en el plan de cultura de los años 90, como les decía ahorita, donde se pensó ese proyecto bibliotecario que hoy está en toda la ciudad, donde se pensó las casas de la cultura, donde están también en distintos lugares de nosotros, y también todos los movimientos, digamos, como relacionados a los temas de memoria. Igualmente está el Plan de Desarrollo Cultural vigente entre el 2011 y 2020, con unos enfoques claros de derechos, de población y de territorio, que lo que querían hacer visible siempre en ese plan que terminó en el 2020 era el lugar de la participación y del trabajo con otros desde la institucionalidad.
Estos planes urbanos integrales, los PUI, que se implementaron en esos momentos, digamos, como de las décadas entre el 2004 y 2000, más o menos, o 9-11, retomaron la experiencia de programas de mejoramiento de barrios, y esto fue lo que ahorita nos hablaban en el video sobre los programas integrales de desarrollo de barrios que cerró pues como Flechas. Y el plan de desarrollo de Medellín y del área metropolitana, que se configuró también como una ruta de trabajo. Dale. Ahorita, digamos, no, más atrás, te pasaste como varias. Pero bueno, entonces esto digamos que hoy podemos decir que, digamos que en lo que tiene que ver con la infraestructura, contamos con una infraestructura que garantiza unas oportunidades a los que están en las comunas y los corregimientos. Contamos con unos contenidos que convocan la participación activa de las comunidades. Contamos, digamos, en este momento con unos programas de inversión importante que se tienen pues como en los sectores, pero también en una convergencia. Claramente esto había venido como en un ascenso, pero hoy estamos también en una, digamos, como en una brecha importante que ahorita les contaré. Bueno, en esta diapositiva lo que entonces ustedes van a ver es que todo este movimiento de participación, convivencia y proyecto de ciudad pensada desde la cultura bajó pues de manera importante la tasa de muertes, contribuyó a ese cierre de brechas que estuvo pues como en las últimas décadas, y que realmente, digamos que lo podemos ver en las políticas y proyectos públicos de largo aliento que hoy tiene la ciudad, no solo pensado, insisto, desde la institucionalidad, sino que el sector privado y comunitario también pues tiene un lugar en la mesa de esta construcción. La construcción de esas infraestructuras sociales y culturales de primer orden en las zonas más pobres de la ciudad, como ustedes vieron, y pasar de pensar la cultura como un sector a pasar a pensar en la cultura como un derecho, generó unos diálogos que realmente han permitido, digamos, como pensar las ciudades de lo territorial y lo poblacional para poder hacer intervenciones desde ese lugar y construir una ciudad, pues como les decía ahorita, en Medellín, una ciudad más de derechos que de privilegios. Y aquí, por ejemplo, ustedes verán que pues digamos que las mejores infraestructuras, los contenidos y las inversiones sí se focalizaron en aquellos lugares donde teníamos o donde seguimos teniendo pues grandes brechas. Dale. Sin embargo, digamos que hemos tenido un desafío ahorita, como les mencionaba, importante en los últimos 4 años aproximadamente, porque el foco de Medellín, digamos que en los últimos 4 años, tuvimos pues como un hallazgo importante, y es que la confianza ciudadana en la institucionalidad pública y en digamos, como en el ejercicio de lo que se venía haciendo, pasó de 43% al 32% en estas fechas, entre el 2019 y 2021, lo cual hoy para nosotros es como ciudad un desafío importante. Creemos que realmente hoy el proyecto de ciudad desde la cultura y desde la construcción social se ha mantenido por el movimiento fuerte de las organizaciones culturales y de base social. Sin embargo, en este momento pues tenemos este gran desafío que vuelve a hacernos un llamado, como en otras décadas, a la construcción colectiva entre el Estado, la sociedad civil y las instituciones educativas para poder seguir sacando adelante nuestra ciudad frente a este desafío que tenemos de una institucionalidad que debilitó en algún momento y en este lapso de tiempo la construcción de diálogo abierto que se tenía con todas las organizaciones. Dale.
digamos que los retos actuales desde la ciudad de Medellín hoy siguen siendo el bienestar social y el progreso económico de la ciudad. Hoy la ciudad se nombra como un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Este reciente, digamos, adaptación, digamos, de la ciudad como distrito nos pone también de frente a cómo realmente esta nueva apuesta de ciudad permite realmente generar bienestar, bienestar social y progreso económico desde la CTI, eh, con las posibilidades que se tiene, pues como desde la formación, desde la construcción que se tiene que hacer en este momento de ese distrito también, y desde la posibilidad que se tenga de cierre de lo que tenemos que hacer para el cambio social, que permita, pues, como les decíamos al inicio de esta charla, la equidad y la igualdad. Que tenemos también como retos actuales, continuar en el fortalecimiento de la confianza ciudadana, porque realmente, como ustedes ven, digamos que eso es lo que en Medellín ha logrado tener avances importantes. Entonces estamos en este momento en un desafío importante de nuevo en esa construcción de confianza ciudadana entre instituciones, sobre todo con la institucionalidad, y realmente mantener un proyecto de ciudad que tenga ese enfoque de accesibilidad territorial y consolidación de proyectos desde lo poblacional. Actualmente pues también tenemos un desafío en los temas de actualización, adaptación y vanguardia desde los temas de tecnología, por lo que les decía de nombrarnos hoy como un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Otros retos, Ellen, que tenemos en este momento es también la posibilidad, digamos, como de, en este momento, de seguir trabajando, pues, como en ese enfoque de derecho poblacional y territorial, pero sobre todo desde hablar en este momento de una ciudad que reconoce los desafíos actuales territoriales que tenemos con, digamos, con otras situaciones que se vienen presentando en la ciudad, como por ejemplo el impacto de algunas migraciones internas que se tienen, y también pues como de afrontar, digamos, otras oportunidades que se están dando desde estos movimientos, ¿cierto? Bueno, digamos que aquí la invitación entonces es, digamos, a focalizarnos, uno, en pensar, digamos, esta ciudad desde esa ciudad que se construyó desde un proyecto cultural; dos, desde ese proyecto cultural que quiere cerrar brechas; y tres, desde la participación activa de muchos actores para lograr llegar pues como a la ciudad que hoy tenemos, pero reconociendo que tenemos grandes desafíos. Santiago, yo abriría en este momento la posibilidad de las preguntas o de algunas otras consideraciones. Ya Herman está con nosotros, entonces también creo que tuvo la oportunidad de ingresar. Ya regresé, qué pena que me salí. Me sacó de la tecnología. No, solamente quería anotar una cosa antes de abrir el micrófono, y es que seleccionamos este video el tema del urbanismo social de Alejandro Echeverry y Jorge Pérez para mostrar algo. Alejandro Echeverry fue director de planeación de Sergio Fajardo en el 2004, 2003, 2004, 2005. Y estuvo, creo que un tiempo también como director de planeación de Alonso Salazar. Sergio Fajardo fue producto de un movimiento social alternativo, no pertenecía a ningún grupo político, sino que fue un movimiento social que nace precisamente de esos diálogos que se hacen con la Consejería Presidencial para la Paz y con una serie de ONGs. Jorge Pérez fue director de planeación de Aníbal Gaviria, que es un político de
carácter liberal, perteneciente a uno de los partidos tradicionales de Colombia, y continuó con lo que ya había hecho Sergio Fajardo Alonso, le siguió Aníbal Gaviria, y lo importante de mostrar eso es la continuidad de las políticas públicas a pesar de que pertenezcan a partidos y a procesos sociales distintos. Y eso sin duda hace la diferencia. Y adicionalmente, lo que ha pasado en Medellín es que desde los últimos 24 o 25 años ha habido continuidad en las políticas públicas. Nosotros tenemos proyectos en la Secretaría que pueden tener más de 40 años, como por ejemplo el proyecto bibliotecario o las redes y escuelas de música, que es un proyecto de más de 25 años. Es decir, esa continuidad garantiza que la ciudad realmente pueda generar soluciones a los problemas de pobreza, desempleo, y hace que se fortalezcan esas relaciones intergremiales, pues que yo creo que son tan fuertes en Medellín. Pero también queríamos significar una cosa que decían Cacho y Jorge Pérez, y es que no solamente son esos grandes proyectos sociales, pues, que se hicieron acá en la ciudad, sino sobre todo esos proyectos que ya se hicieron de manera específica en cada uno de los barrios con el acompañamiento de todo el aparato estatal. Esos planes urbanos integrales tenían una característica especial, y es que se volcaba, por ejemplo, a esa zona nororiental toda la institucionalidad pública, es decir, no era que fueran a hacer solamente, vamos a hacer un metrocable, sino que iba la Secretaría de Salud, la Secretaría de Participación, la Secretaría de Cultura Ciudadana, y tenían, bueno, y todas las secretarías, es decir, todo el aparato estatal, y tenían unas gerencias. Y esas gerencias lograban articular todo lo que se hacía en las distintas dependencias de la alcaldía, y que eso que hacíamos en esas dependencias se viera reflejado en esos barrios. Es decir, hay un trabajo social de participación muy importante que se ve o que no se ve, porque es el que se hace como hormigas con las comunidades, y un trabajo que es pues el visitante, el que viene a Medellín o que había venido alguna vez y regresa después de 20 años y puede decir, ve esta ciudad cómo se ha transformado, porque queda la huella de esos, pues la huella de la arquitectura y de la transformación arquitectónica de la ciudad, pero sobre todo lo que está debajo es la transformación cultural y la transformación de los procesos de participación en Medellín. Eso era lo único que quería anotar para finalizar y abrir los micrófonos. Bien, bueno, muchísimas gracias, Herman, muchísimas gracias, Shirley, por compartirnos esta experiencia. Sin duda es admirable cómo han logrado, digamos, interrelacionar todo el aparato del Estado, las políticas públicas con las organizaciones de la comunidad, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los territorios y pudiendo avanzar en proyectos tan significativos de transformación de infraestructura en pos de, digamos, incrementar los derechos y disminuir la brecha de desigualdad social, que en todo caso es lo que genera, digamos, las condiciones para que se desarrollen situaciones de violencia como las que han vivido ustedes en los 80 y principios de los 90, y como las que lamentablemente estamos atravesando nosotros acá hoy en día en la ciudad de Rosario, y por eso consideramos tan importante, tan enriquecedor poder escucharlos y tomar estas experiencias también como un faro a seguir, obviamente con particularidades de nuestra sociedad, de nuestra política y de nuestras condiciones también. Así que nada, la idea es ahora abrir el micrófono o el chat, alguna de los dos, para que, digamos, podamos hacer algunas 3, 4 preguntas, intercambios con Shirley, con Herman, y
nada, eso, para hacer un poco más interactuado y dinámico este cierre del primer encuentro. Y desde ya que muchísimas gracias por todo lo que han preparado también para compartir. Si alguien quiere tomar la palabra, directamente abra el micrófono. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Bueno, yo que estaba anotando y escuchando y bueno, me parece extraordinario, sobre todo cosa que nos falta a nosotros en la Argentina y sobre todo acá en Rosario, es el tema de las continuidades en las políticas públicas, ¿no? Estaban hablando de prácticamente 40 años de continuidad más allá del color político de los gobernantes, cosa que no nos pasa, es como que vamos para atrás, volvemos. Lamentablemente es lo que vemos hoy, es ir más para atrás que otra cosa. Y quería preguntarles por qué uno de los desafíos planteaban que era el de recuperar la confianza en las instituciones públicas. Yo había notado acá del 43% en el 2019 al 32% en el 2020. ¿Qué pasó? Se me hace también la pandemia en esa época, pero no sé qué fue lo que pasó como para que se haya perdido la confianza en las instituciones públicas cuando estas políticas públicas, como ellos cuentan, eh, tuvo esta continuidad, ¿no? Esa Eh, sería la pregunta. Mónica, sí, Ujú. mira, Mónica, pasó que nosotros hacemos en Medellín una encuesta de cultura ciudadana cada 2 años. Y eso nos permite un poco saber cómo la ciudad o cómo los ciudadanos tienen confianza frente a los otros, pero también frente a la institucionalidad pública. Acabamos de terminar un periodo de un alcalde, un movimiento alternativo que realmente no tuvo muy buenos resultados, tuvo muchos escándalos frente al manejo que le dio a la política pública. A eso se le sumó el tema de la pandemia, es decir, casi un año haciendo unos esfuerzos muy importantes en términos financieros para poder que la gente en la ciudad no aguantara hambre, y para allá se fueron muchos recursos. Pero básicamente la forma como se gobernó generó grandes desconfianzas en la ciudad. Es, creo que el primer alcalde de Medellín que sale con un índice de popularidad por debajo del 30%. Los alcaldes en Medellín, sean del partido que sean, en los últimos 30 años o 35 años han salido con popularidades de más del 70%. El alcalde que tenemos ahora está repitiendo, salió con una popularidad como del 80 y fue candidato presidencial. Hace parte pues de una fracción de derecha y sin embargo pues ha tenido sensibilidad con todos estos proyectos sociales. Y por eso fue que se bajó tan dramáticamente ese índice de confianza. Por Claro. eso hoy el plan de desarrollo, su proyecto estratégico es cultura ciudadana. O sea, el plan de desarrollo de estos próximos 4 años, el gran proyecto estratégico es la cultura ciudadana y recuperar la confianza no solo de los ciudadanos, sino de la empresa privada que se alejó de los procesos de la alcaldía. Gracias. Con gusto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Santi, hay una Sí. pregunta en el chat de Graciela. Dicen, ¿en qué situación se encuentran los jóvenes en relación al acceso de empleo? ¿Existe una conexión a partir de escuelas de oficios, por ejemplo, o becas universitarias? Becas. Medellín tiene becas universitarias desde hace
desde Fajardo, desde el 2003, o sea, hace más de 20 años. Y acceden o con unas becas que da la empresa de energía, pues que la empresa de energía aquí en Medellín hace parte del distrito, de una empresa de carácter público con un gobierno corporativo. Efectivamente, los jóvenes, bueno, cuando se creó la Secretaría de Cultura Ciudadana, en esa época se llamó Metro Cultura, existía una subsecretaría que llamaba Metro Juventud. Hace unos 10 o 12 años se creó la Secretaría de Juventud y es la que coordina toda la política pública para los jóvenes. Y efectivamente, eso sí es totalmente cierto, realmente los índices mayores de desempleo está en los jóvenes y por eso en el nuevo plan de desarrollo, en el pilar número 1 que tiene que ver con el bienestar social y económico, una de las poblaciones focalizadas son efectivamente los jóvenes. Bien. Leo otra pregunta que llega acá del chat, de Natalia. Dice, quisiera hacer una consulta respecto a los índices de violencia. ¿Tienen datos desagregados respecto a la racialización de la violencia y exclusión social, bien como el impacto de estas políticas públicas han mejorado la calidad de vida de la población y si estas políticas públicas han logrado transformar los índices de desigualdad social de la población afrocolombiana / indígena? Traigo esto porque hay muy pocos datos que den cuenta de las desigualdades sociales y cómo estas impactan de manera diferenciada en la población racializada. Pues yo no tengo los datos, sino podría dárselos de memoria, pero la ciudad, nosotros, tiene una secretaría que se llama de Inclusión Social. Esa Secretaría de Inclusión Social trabaja con comunidades étnicas, es decir, población afrocolombiana. En Medellín casi el 35% de la población es afro, mucha de ella proveniente de otro departamento limítrofe con nosotros, que es el Chocó, que es población afro. Y tenemos también presencia de comunidades o de grupos o de individuos indígenas que casi todos ellos están asociados a un cabildo indígena que se llama Chic-Carihuac. Ese cabildo asocia, creo que en este momento, a casi 14 pueblos indígenas que tienen presencia en el cabildo y la ciudad ha reconocido por cada una de esas etnias unos siete cabildos, aunque ese reconocimiento es más un reconocimiento político porque es el Ministerio del Interior el que reconoce los cabildos indígenas y estos se definen o para poder tener ese reconocimiento deben tener un territorio asociado. En las ciudades, pues ese territorio no está asociado, sin embargo, la alcaldía de Medellín, como en un proceso de inclusión, los ha reconocido como cabildos. Y adicionalmente, para esas comunidades hay una casa que la construyó hasta la misma Secretaría de Cultura hace unos 15 años para la población afro, que se llama la Casa Afro, y el cabildo ese que es Chicarihuap era una entidad, un equipamiento de la alcaldía de Medellín que se le entrega en comodato a esas comunidades indígenas. Muy bien. Bueno, además de los agradecimientos por la respuesta, tenemos dos preguntas más que vamos a leer y ya con esto vamos a cerrar. Una de Viviana, que dice: buenas noches. ¿Tienen políticas públicas o de organizaciones sociales de llevar cultura y educación a la población penitenciaria? Viviana, incluso, Viviana, sobre el tema de lo que se hace con la población penitenciaria, hay un programa que una de las compañeras de Medellín va a hablar sobre esto un poco más en la próxima
en el próximo encuentro y en el tercero también, y es el programa que tenemos de Arte para la Libertad y otros programas que se hacen desde la institucionalidad, pero también desde movimientos comunitarios, donde tenemos esta interrelación con esta población, desde ejercicios, por ejemplo, de escrituras, de artísticas, de acompañamiento, pues como en distintos. Entonces, sí, sí los hay, y precisamente en los siguientes encuentros se va a tener un poco más información sobre lo que hacemos ahí. Muy bien. Y la última, para cerrar, es si podrían comentar un poco más sobre la red de escuelas de música. La red de escuelas de música, como les decía, es un programa de más de 2 décadas en la ciudad. Está incluso, pues está en todas las comunas en este momento. Es un movimiento en el que, digamos que la música es el medio por el cual se ha buscado tener, digamos, como un impacto en las vidas de los niños y los jóvenes de los territorios. Digo, es el medio porque realmente, pues sí hay escuelas de música de cuerdas, de percusión, incluso por la contemporaneidad también hay jazz, y también hay tango, pero realmente esto ha sido el mecanismo para que ellos estén en unos lugares de protección, ¿cierto? Porque son de pronto chicos y chicas donde sus padres tienen que trabajar o son ausentes, ¿cierto? Entonces son chicos y chicas que están ahí en un entorno protector, que tienen, digamos, no un ejercicio de mediación, también como un componente psicosocial de acompañamiento, y también es una estrategia de convivencia, porque realmente no pasa solo por los chicos que están en las escuelas, sino que estos chicos se relacionan con un chico de la zona nororiental, se puede relacionar con un chico de la parte del occidente de la ciudad, se tienen escuelas integradas. Igualmente es un proyecto que ha permitido que algunos de estos chicos incluso ya hoy sean músicos, incluso no solo aquí en las orquestas y en las bandas de la ciudad importantes, sino que también han sido chicos que ya incluso están fuera del país. Entonces ha sido un proyecto de transformación de las vidas de ellos, pero también de sus familias. Incluso cada mes se tiene un programa de formación de públicos con las familias y las comunidades que son cercanas a las escuelas, en un teatro importante de esta ciudad, que son le caen 1.700 personas, y mensualmente allí esto ha sido como un espacio de encuentro, de apreciación, sí, pero también como de ejercicio de ciudadanía. Entonces, digamos, como desde esta red de escuelas de música, es una de las redes, porque hay redes de artes, de artes plásticas, de teatro, de danza, ¿cierto? Y todas estas tienen, digamos, ese mismo foco, y estas redes son trabajadas sí, desde la inversión pública, pero también con organizaciones que son culturales de la ciudad. O sea, esto no, digamos que ahí yo hago un llamado súper importante, y es que en Medellín, digamos, la institucionalidad de las organizaciones de base social y cultural tiene una importancia en la implementación de todas estas políticas. Esto no lo hace la institucionalidad, sino que lo hace a través de las organizaciones de base cultural y social. Muy bien. Bueno, no dejo leer tampoco mensajes de agradecimiento, hay muchísimos, por sus aportes, por compartirnos sus experiencias, innumerables mensajes de agradecimiento y felicitaciones por el trabajo. Bueno, y si quedaron algunas preguntas, dudas y demás, vamos a seguir trabajando en los próximos encuentros sobre estas temáticas. Vamos a trabajar también con algunas organizaciones y algunas políticas públicas particulares, todas las que publicaron de manera general de Shirley. Así que si les parece, vamos cerrando. No, yo también, digamos, de parte de la organización del ciclo, de la Facultad de Humanidades y Artes, y imagino también que de la organización Alfabetización Santa Fe, también
el agradecimiento a ustedes por tomarse este tiempo de armar esta presentación, venir a compartirnos su experiencia, su recorrido, las políticas que llevaron adelante, que digamos, tanto nos van a servir para las actividades, para las acciones que realizamos acá en el marco de este programa. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos. Gracias también a todos y todas quienes se sumaron el día de hoy. No olviden firmar la asistencia, ahí está el link dando vuelta, hasta las 12 de la noche va a estar abierto. Y nos vamos a encontrar el próximo 10 de octubre, jueves, a la misma hora, en el mismo canal, con el encuentro Gestión y Planificación, encuentro entre Estado y organizaciones de la cultura comunitaria. No sé si alguien más quiere decir algo para cerrar, Guille. No, simplemente muchísimas gracias por participar. Creo que escucharla a Shirley y a Herman es ver lo que nos está pasando como sociedad y que la salida es por la cultura, por la educación y no con el concepto de seguridad. Acá trabajamos mucho el concepto de seguridad y poco el concepto de educación, cultura, y creo que si tuviésemos una sociedad, un pueblo, una ciudad más culta, más educada, sin analfabetismo, seríamos mucho más libres, viviríamos en paz. Así que a meterle con la educación. Para nosotros la educación es la base y el norte que tenemos que seguir. Así que muchísimas gracias, Shirley, muchísimas gracias, Herman. Son unos genios. Y bueno, no nos perdamos los próximos episodios. Y bueno, y todos los que se quieran sumar a alfabetizar a niños, niñas, jóvenes y adultos en situación de encierro, en barrios populares, en escuelas, van a ser muy bienvenidos y los esperamos con ansias. Nos vamos. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias, que estén bien. Gracias. Chao, tengan buenas noches, muchísimas gracias. Lo mismo, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Chao.